Esta zona arqueológica es bien interesante porque precisamente los mayas suponían que el hombre venía de esta masa que se genera a través del maíz. De hecho, el Popol Vuh o Popol Vuh está caracterizado en muchas de sus partes con esta similitud que se tiene con la Biblia en cuanto a la creación, en cuanto a los días. Y bueno, la Biblia habla de Adán y Eva, principalmente Adán, en cuanto a que fue formado del barro, de la tierra. Los mayas aquí lo que decían era que no. Esa semejanza del maíz, en la cual precisamente se da la oportunidad al hombre de crearse y de generar la vida a través, como ya dije, de esta masa. Tulum es muy caracterizada por esta parte, de estas creencias. La arquitectura de Tulum tiene una gran influencia de lo que es Chichén Itzá y Mayapán. Toda esta estructura, sobre todo la que está ahí al fondo, en las cuales las formas cuadráticas, las columnas, esta otra que podría girar en torno a una observación por la forma circular. Pero insisto, característico también de Chichén Itzá y Mayapán, aunque estamos en Tulum. Imaginemos por ahí de los 1500, en los que en esta zona es precisamente un mirador. Que allá a lo lejos viniera en estos navíos Juan de Grijalva, que había venido desde Cuba para ver qué seguía allá. Y claro, se encuentra con alguien como yo, sintiéndome el gobernador de Tulum y esperando que ese navío, ese objeto que estaba a lo lejos en la mar, se fuera acercando y acercando y acercando. Y de ahí estos miradores. Es impresionante. Tal vez lo que ya prevían que algún día podría pasar, que alguien llegara de ese horizonte del infinito mar, que simplemente la creencia es que ahí terminaba todo. Podemos observar de este lado el océano, y aquí a mis espaldas lo que sería la jungla, la selva. Y los habitantes de Tulum principalmente se caracterizaban no por la parte selvática y lo que pudieran ahí encontrar de alimento, porque había mucho animal salvaje, víboras, iguanas que tal vez hacían colonias. Pero entonces sí, eran extremos en cuanto a la pesca y lo que podían lograr de la pesca, porque el mar era lo que tenían siempre frente a ellos a todas horas. También algunos, como decía, se internaban en las selvas, y por eso luego este estilo como de murallas o llegadas, que significaba ya estás en casa. Y también en esta zona, como hemos visto, algunos otros miradores que permitían la observación de lo que acontecía allá, a la distancia, en el océano. Tulum, un lugar donde la comida principalmente era a través del mar. Aunque también recordemos, había adoración al maíz, porque de ahí venimos. Y hablando de la selva, vean qué belleza natural. En verdad, estos caminos, conviviendo con la naturaleza en este apogeo,
es lo que verdaderamente debemos de alabar hacia la vida. Y para donde camine, seguimos encontrando selva y más selva. Y en estos tonos en los que el sol se filtra, en los que ilumina no nada más los verdes, sino tal vez resaltan algunos cafés y las combinaciones de los amarillos. Y en fin, lo que es verdaderamente una obra de arte, una obra de la creación, de la vida, de ese privilegio que tenemos de día con día poder gozar. Aquí vamos a entrar a la zona más ceremonial de Tulum. Es importante mencionar que efectivamente aquí hacen sacrificios, que pasando esta construcción vamos a ver la zona en donde había esa conexión con el inframundo y que entonces era donde tenían que sacrificar a las personas, allá arriba en ese templo. Se tapa un poco con los árboles, pero desde allá era el sacrificio. Voy a hacer un acercamiento. Y entonces se dice que las cabezas rodaban para llegar aquí al inframundo. Y terminaban con este templo, que este es el castillo de las pinturas. Tiene una serie de elementos internos. Y vean qué interesante cómo está la conservación, lo cual yo ahí elogio a la parte del Instituto Nacional de Antropología para la Conservación. Este edificio consta de 2 niveles, si se dan cuenta. Por eso es el Castillo de las Pinturas. Y adentro aloja una serie de frescos, que lamentablemente no se pueden ver, pero que eran como que la parte final precisamente de toda esta zona, que es, insisto, donde mayor se contemplaban los sacrificios. Tulum daba ese culto a la muerte. Y aquí es esta zona. Fíjense que una característica muy relevante en todas estas construcciones de los mayas en la zona de la costa oriental fue este tipo de construcciones que, cosa muy curiosa, las hacían muy cerca de lo que para ellos era también símbolos de muchos elementos y que son los cenotes. Pero entonces en estas construcciones hacían unas como cuevas, que eran los chultunes, y vamos a pasar a ver alguno de ellos, porque tenían esta semejanza de interiorizarse, de poder estar en contacto con los dioses de otra manera. Este tipo de construcciones, la verdad, es espectacular. Y también, en muchos de los casos, simbolizaban pasillos de un lado al otro, de un mundo al otro. Este es realmente bajito, yo de hecho voy agachado, pero voy pasando de un mundo, por así decirlo, al otro. Y nuevamente los pasillos que hacían estas construcciones parte de simular lo que estaba en los cenotes y lo que conservaban dentro de ellos y lo que significaban en todo esto. Y también aquí, por ejemplo, los juegos que se hacen del aire hacen que esto sea el templo del dios del viento. Y bien, aquí es donde termina o empieza Tulum, en esta entrada que ahorita para mí ya es la salida. Pero vean cómo juega la luz y me da la sensación que voy a entrar a algo desconocido. Y de repente se abre Tulum. Espero este recorrido les haya sido de su agrado, porque creo que es algo que el arte, la cultura se merece. Saber de nuestros ancestros y todo lo que hay ahí.
Tulum.